Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí, por atender a esta cita para hablar sobre el proceso lector y para aprender un poquito de cómo nosotros hemos manejado el desarrollo de la lectura, lo que hacemos desde el consultorio. Mi nombre es Dariana González, soy consultora educativa y bueno, hice una especialización en trastornos del aprendizaje, trastornos de la conducta y trastorno por déficit atencional. Voy a estar hoy acompañándolos para hablar un poquito sobre el aprendizaje de la lectura, sobre todo en estas fases iniciales, cuando los niños están aprendiendo a leer. Me acompaña hoy Priscila. Bienvenida Priscila. Priscila es psicóloga y es coordinadora de nuestro programa de aprendizaje de la lectura. Así que bueno, hoy va a estar para podernos acompañar un poquito sobre los errores que podemos cometer al momento de acompañar el desarrollo lector, para modular un poco las preguntas que ustedes también puedan ir teniendo y aportarnos parte de su experiencia dentro del programa y de lo que hacemos. Bienvenida, Priscila. Gracias, Dariana. Feliz de estar aquí. Súper. Bueno, vamos iniciando. Quisimos hacer un webinar lo más práctico posible. Tratar de que la información que le compartamos sea información útil y aplicable de manera inmediata. De manera que ustedes se puedan llevar información que puedan poner en práctica en casa, que puedan saber en esta situación, sobre todo que estamos viviendo, en este contexto que estamos viviendo ahorita, puedan saber qué poner en práctica, cómo hacerlo, cómo acompañar a los niños, qué tipo de ejercicios. Así que digamos que tenemos carta abierta a ver cómo nosotros trabajamos la lectura y a asomarnos por esa ventanita de lo que nosotros hacemos dentro del consultorio y lo vamos a compartir con mucho gusto. Así que bueno, voy a compartirles un momentito pantalla para que podamos iniciar. Bien, el título de este webinar entonces es Aprender a leer. Y quiero empezar diciéndoles que el futuro académico de los niños está condicionado por sus habilidades lectoras. Esto es una frase que nos resume la importancia de que los niños puedan aprender a leer adecuadamente. El futuro académico de ellos puede estar condicionado por la lectura. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que van y de los retos que van a tener alrededor del proceso de aprendizaje y de escolaridad tiene que ver con sus habilidades lectoras. Es decir, voy a poder aprender adecuadamente los contenidos de ciencias naturales si tengo buenas habilidades lectoras. Voy a poder aprender adecuadamente el contenido de geografía si tengo buenas habilidades lectoras. Entonces, estos primeros años, primero, segundo, tercer grado, kinder también, son momentos muy importantes para el desarrollo del lector, pero que van a marcar la pauta también en su futuro académico. También otra de las, digamos, de las premisas que nos hace pensar que estaría condicionado su futuro académico por las habilidades lectoras es que el 80% de las dificultades de aprendizaje como diagnóstico son de la lectura. Hay diferentes dificultades de aprendizaje y el 80% de ellas, en un estudio que se hizo con Lyon, nos reporta que responden a dificultades en la lectura. Pero además de eso, este estudio ha medido las dificultades en la lectura, cómo pueden explicar el fracaso escolar, hasta en un 60%, es decir, el 60% del fracaso escolar que pueden llegar a tener los niños puede estar relacionado a sus dificultades con la lectura. Y es que pasado tercer grado, pasado cuarto grado, asumimos que las habilidades lectoras ya están desarrolladas solamente, de manera adecuada solamente porque los escuchamos decodificar palabras, los escuchamos leer de manera adecuada o responder a estas preguntas que puedan aparecer cuando ya estamos hablando de comprensión.
Entonces, vamos a ver, tenemos dos objetivos puntuales en esta charla. Uno, comprender el proceso lector en desarrollo normal, o sea, en desarrollo regular. ¿Qué quiere decir en desarrollo regular? Que es lo esperado que suceda y lo que necesitamos en un desarrollo regular. Hay desviaciones de este desarrollo regular, y ahí es donde ustedes podrán ir viendo banderitas o irán poniendo sus signos de alerta si sienten que sus niños no están desarrollando estas habilidades, o este tipo de actividades, este tipo de ejercicios no son familiares, no son, digamos que alcanzables para ellos. Entonces, vamos a centrarnos en el desarrollo normal de la lectura, y el otro punto importante que queremos ver es evitar los errores comunes al acompañar el desarrollo lector. Tenemos dos objetivos puntuales para esta charla y tenemos dos formas de lograrlo. Vamos a utilizar, uno, el cómo acompañar desde casa, y dos, el método Glyphing, la demostración de las actividades, de cómo nosotros lo hacemos en el consultorio y cómo lo hacemos con el método. La idea es que cada uno de estos objetivos, de comprender el proceso lector y de evitar los errores comunes, lo llevemos en cada momento, cómo lo vamos a lograr, cómo estamos haciendo, cómo estamos aprendiendo esto. Y para eso hemos usado este signo de exclamación, de alerta y de atención, en el momento en el que estemos hablando sobre cómo acompañar desde casa o cómo esto lo hace el programa. Porque son las dos cosas que queremos que tengan muy claro. Uno, porque pues hay muchas familias que nos hacen llegar sus preguntas sobre cómo acompañar desde casa el desarrollo lector con los recursos que tienen, sobre todo en este momento, y otra porque tenemos muchas preguntas alrededor de cómo trabaja el programa Glyphing, y también mostrarle este tipo de actividades con Glyphing les permite a ustedes tener ideas de qué cosas y qué recursos pueden ir usando en función a lo que ustedes tengan disponible en casa. Entonces, lo primero es comprender creo que tengo que quitar déjame ver si lo puedo quitar. Antes podía moverlo. Ok, no importa. Ahí dice comprender el proceso lector en su desarrollo normal. Para entender el proceso lector tenemos que tener esta imagen en nuestra mente. Son dos rutas las que se desarrollan en el proceso lector, una ruta léxica y una ruta fonológica. Cada ejercicio, cada actividad, cada explicación le vamos a dar, vamos a ubicarlo, si pertenece a la ruta léxica, si pertenece a la ruta fonológica. Todos necesitamos desarrollar ambas rutas. Cuando suceden las dificultades de la lectura, probablemente haya una habilidad menor en alguna de las dos rutas que está haciendo que cometamos más errores. Entonces hoy vamos a tratar de ver, ok, ¿qué favorece a mi hijo en cuanto a su ruta léxica y en qué favorece a mi hijo en cuanto a su ruta fonológica? Para poder ir viendo, para poder ir entendiendo cada ejercicio a qué responde. Entonces, empecemos con la ruta léxica. La mejor idea o la mejor imagen que podemos tener en mente para recordar la ruta léxica es una biblioteca mental de palabras. Los niños necesitan recordar las palabras de manera mental, como una biblioteca mental de palabras. Armar esta biblioteca mental de palabras. Le va a permitir, le va a favorecer la velocidad con la que leen, la comprensión, el asociar palabras, y vamos a ver cómo nosotros podemos ayudar a nuestros niños a favorecer y a desarrollar esta biblioteca mental de palabras. Esta biblioteca mental empieza con lo que nosotros llamamos lectura logográfica, que es empezar a asociar un nombre a una imagen, a un logo, a una imagen que puedan ver de manera repetitiva. Por ejemplo, pasa mucho con los logos de los bancos, con
comercios, de restaurantes, de cosas que nosotros podemos tener alrededor y que los niños empiezan a asociarlos, de una comida, de un empaque de galletas, que ellos empiezan a decir los nombres. Por ejemplo, dio la M de McDonald's y él dice McDonald's. Entonces, veo una imagen y asocio una palabra con eso. Desde ese momento, que da inicio a partir de los 2 años, 2 años y medio, cuando el niño está empezando a desarrollar su lenguaje, ya empieza a haber habilidades que podemos fortalecer con relacionadas a la lectura, que tienen que ver con la lectura logográfica, es decir, poder ir asociando los sonidos, las imágenes que vemos con sonidos en específico y con palabras en específico, hace que ellos mentalmente empiecen a archivar esto. Entonces, cuando usamos en la lectura la ruta léxica, cuando empezamos a recordar estas palabras y no a leerlas sílaba por sílaba. Es decir, he visto tanto la palabra Panamá que yo no necesito leer literalmente Panamá, sino que ya yo la puedo ver como un todo y decir Panamá. Cuando estoy leyendo un texto, por ejemplo, de la montaña, yo tengo abierta mi gavetita de mi biblioteca mental de palabras o de mi lexicón, que tiene como a la mano la palabra guante, frío, nieve, montaña, porque son palabras relacionadas al texto y yo las voy a ir organizando en mi mente por contenido semántico, es decir, por el significado que van teniendo. Entonces, hay ejercicios que hacemos desde los 4 años relacionados a la familiarización de palabras por contenido semántico. Por ejemplo, hay ejercicios que son de agrupar, entonces hay 3 círculos y un cuadrado y los niños tienen que hacer clic a los que sean de una categoría similar, por ejemplo. O 3 frutas y una verdura. O hay 3 partes del cuerpo y un sombrero, y ellos tienen que hacer clic en las imágenes que tengan que ver, que estén relacionados, y empiezo a categorizar. Estas categorizaciones empiezan a agrupar las palabras de manera mental, pero además también empiezan a hacer los niños con palabras que visualmente se ven familiares, o sea, campamento puede que esté en el mismo archivo, digamos, que complemento. Puede que estén allí los 2 archivos, las 2 palabras como compartiendo espacio. Y cuando empiezan a decodificar, pueden aparecer errores de ese tipo, que vi campamento y se parece, y leo entonces por esa complemento. Vamos a hacer este ejercicio, y les voy a pedir que lean este texto que está aquí. Voy a darles un minutito para que puedan leerlo, y voy a ir mirando el chat para poder observar que lo tengan. A ver. Sus comentarios al respecto. Bueno, voy a cerrarlo, lo leemos, y entonces vamos a intentar leerlo. Creo que en ese tiempo ya lo podemos haber leído, ¿no? ¡Listo! No importa el orden, ya lo leí. Muy bien. Leído. Déjame ver que creo que es mi perfil estaba cerrado. Ok, muy bien. ¿Qué sucede aquí? Por esto es que es importante la letra imprenta y la letra minúscula. Porque la letra mayúscula, por ejemplo, tiene toda un mismo tamaño. Todas las letras mayúsculas van en el mismo tamaño. Y no me permiten visualmente poder identificar la diferencia de las letras. Entonces la P es del mismo tamaño que de la M, y el reconocimiento visual para que se active mi ruta
léxica es más difícil. Entonces los niños deberían iniciar con letras minúsculas y con letras en imprenta. Esto tiene varias corrientes, porque van a conseguir escuelas que de manera temprana van a introducir la letra cursiva. Nosotros en el consultorio lo que hacemos es que nos unimos pues digamos que la línea que esté llevando la escuela. Si la escuela está haciendo cursiva, pues respetamos lo que está haciendo el colegio. Sin embargo, el entrenamiento se los recomendamos hacer en letras imprenta. De esa manera, ellos pueden continuar con su letra cursiva, pero hacer el entrenamiento individual en imprenta. Se ha visto por muchos estudios que se han hecho que esto favorece de manera importante el reconocimiento y la activación de la ruta léxica. Entonces, adicional a eso, también hay otro concepto más adelante que van a poder ver, que es de segmentación. Entonces, la segmentación de las palabras es muy importante, para ella es muy importante que la letra esté en imprenta. Dariana, hacen una pregunta muy importante, que es si le genera confusión a los niños este tipo de enseñanza. Si le genera confusión. Confusión. El usar las dos letras. Exacto. Regularmente no, o sea, el hecho de que por un lado estén entrenando imprenta y que por otro lado estén entrenando cursiva, si esta cursiva es lo que la escuela está proponiendo, la escuela va a continuar con el desarrollo regular. Pero para el fin de lo que nosotros quisiéramos hacer, que es el desarrollo lector más que de escritura, es importante la imprenta. Entonces, lo que sucede es que probablemente les cuesta un poquito más al principio poder identificar y diferenciar algunas letras, porque de hecho cuando cambian de maestras, a veces una maestra tiene una letra imprenta y otra, la P es diferente, y les toma un tiempito poderse ajustar, pero al final todo fluye en el proceso. También es importante saber que la letra cursiva, de manera temprana, lo que hace es que están trabajando un desarrollo de escritura, no de lectura. Es decir, por lo que las escuelas están promoviendo la escritura en cursiva de manera temprana, tienen más que ver con la escritura que con la lectura. Porque pues la direccionalidad de las letras, trabajarla de manera temprana, hace que ellos puedan desarrollar habilidades de manera más adecuada. Pero en la lectura, como en el programa nosotros nos enfocamos específicamente en la lectura, es importante que nos centremos en la letra imprenta. ¿Sí? Continuamos. Entonces, vemos el primer signo de exclamación y decimos, ok, ya yo entiendo que mi hijo tiene que hacer una biblioteca mental de palabras. Que para usar estas palabras o reconocer estas palabras le va a ayudar a poder leer de manera más fluida, le va a ayudar a reconocer de manera más adecuada las letras, las palabras, y poder leer de manera adecuada según su edad, ¿no? Entonces, ¿qué hago desde casa? ¿Cómo acompañar desde casa? Hacemos la primera llamada de atención. Lo primero que podemos hacer, y que se puede hacer ya cuando el niño ha instaurado un lenguaje asociativo, es la lectura con imágenes. La lectura con imágenes, nosotros podemos leer y los niños pueden ir leyendo imágenes. En mi casa, los trabajos están muy bien repartidos. Un día, mi papá plancha y mi mamá hace la comida. Otro, mamá limpia mientras papá cocina. Mi hermano va por el pan y yo limpio mis zapatos. ¿Sí? Entonces, cada vez que aparece una imagen, el papá o la mamá o el adulto puede hacer silencio y el niño puede leer la imagen. De hecho, hay cuentos, hay series de cuentos que tienen que estas imágenes se repiten. Vuelve a aparecer en otro párrafo la casa, vuelve a aparecer la plancha, vuelve a aparecer el muñequito de bien, para ellos poder recordar la imagen y volverla a decir. Y repetir estas imágenes. Eso hace la misma función que va a hacer luego las palabras dentro de esta biblioteca mental, el que yo
he leído tantas veces Panamá o que la he visto tantas veces que me la aprendo de memoria, ese mismo archivo se va haciendo entonces con imágenes. Yo empiezo a trabajar con imágenes repetitivas para que él tenga acceso a esas imágenes de manera frecuente. Otro ejemplo sería la lectura continua a través de solo imágenes. Por ejemplo, nosotros en el consultorio lo llamamos lectura rápida automatizada, que quiere decir que ellos pueden empezar a leer palabras, imágenes, de manera rápida. Es decir, ponemos en este ejemplo, estamos colocando en un cartel, vamos colocando imágenes y vamos leyendo imágenes básicamente. Gato, queso, nube, bañera, pozo. Voy leyendo cada una. Entonces, ver la imagen y buscar el nombre de la palabra de lo que estoy viendo de una manera rápida hace que yo tenga que abrir mi biblioteca mental de imágenes en ese caso y regresar. Eso ayuda para la fluidez, porque cuando los niños están leyendo, el tener acceso, el ir a buscar la palabra y regresar es una ruta que necesitamos entrenar. Que aquí pueden ver que lo están haciendo chicos grandes porque lo hacemos también con chicos grandes cuando están haciendo, trabajando fluidez lectora y les incluimos tiempo. ¿Qué hacemos? Buscamos ponerles, calcular primero su tiempo, vamos a leer todas las imágenes y vamos a calcular cuánto tiempo te ha tomado. 1 minuto 45 segundos. Ok, hacemos una segunda vuelta y vemos cuánto tiempo te ha tomado ahora volverla a hacer. Y así mismo ellos se van retando con sus mismos tiempos. Otro ejemplo que tenemos de esto para uso de palabras frecuentes son los ejercicios impresos de diferenciación visual. Como necesitamos poder ir mirando las palabras como un todo y reconociéndolas de manera visual, entonces hacemos ejercicios donde pueden salir palabras que inicien o que tengan una misma letra o una misma sílaba, que la puedan escribir, pero además en la parte de abajo les va a salir un ejercicio donde sale una palabra en negritas, como en este caso pala, y salen varias palabras que se parecen de manera visual, pero ellos tendrían que rodear o colorear la palabra que tenga, que sea igual a la primera. Entonces sale pala, yo rodeo pala, sale palo, en este caso sale palo, yo no rodeo palo, y así las voy mirando, asociando y voy saltando la que no corresponda. Algunas otras ideas para trabajar desde casa con nuestra biblioteca mental de palabras pueden ser las memorias con tarjetas de palabras iguales. Podemos hacer memories de tarjetas con palabras familiares, bien sea con imágenes si los niños no están en edad lectora, o con palabras si ya están en edad lectora. Allí hay que diferenciar cuando incluimos palabras si ellos están leyendo palabras y sílabas directas como mesa, o sea, consonante, vocal, mesa, pozo, casa, o si están leyendo ya palabras con sílabas compuestas como tragra, trapo, crema, y ponerle palabras que tengan relación con eso. Para chicos que ya están leyendo y que necesitamos también trabajar la ruta léxica, una idea importante es la lectura la lectura de textos con palabras que se repiten muchas veces. Allí podemos ver que a lo mejor estamos leyendo un cuento con los niños y que dice sapo, el sapo verde estaba en el estanque, y entonces más adelante vuelve a decir, el sapo iba con sus amigos. Entonces cada vez que sale sapo, sapo está como rodeado, circulado, sobresaltado, para que yo la palabra sapo la pueda identificar de manera rápida, porque es una palabra que se repite en el texto. Eso lo podemos circular con un color, o subrayarlo, o simplemente hacer algunas señas, ponerle el dedo sobre la palabra, para recordar que ya es una palabra que leímos anteriormente. Otra estrategia importante que usamos también en el consultorio es el uso de vocabulario semanal, que ellos tengan todas las semanas vocabularios constantes que puedan estar leyendo y que puedan estar revisando de manera frecuente para poder
usar esas mismas palabras en los juegos, en las actividades, en lo que les pedimos que escriban o que realicen para que ellos puedan ir familiarizándose más con estas palabras. Esto es a todas las edades. El uso de vocabulario semanal funciona para todas las edades. Entonces, si mi hijo está en iniciación y apenas está conociendo sílabas, de esas sílabas que estamos trabajando deben estar escritas, porque todavía no estamos trabajando con palabras. Entonces, si estamos leyendo con la sílaba ma, me, mi, mo, mu, a lo mejor, entonces tenemos que tener palabras como masa, mesa, ¿sí? Y esa sílaba ma, esa sílaba me, subrayarla con un color. Pero todas las semanas, entonces yo tengo en algún lado de su habitación o de donde él esté estudiando o haciendo estos ejercicios, un cartel donde pueda tener palabras que podamos hacer diferentes juegos con ellas, pero que las esté viendo de manera constante para reforzar el recordatorio mental, recordando que para que pueda favorecer la ruta léxica necesita estar escrita en minúsculas. La primera letra puede estar en mayúscula y las demás letras pueden estar en minúscula. Bueno, entonces en este punto podemos ver las actividades, algunas actividades que nosotros hacemos con el método Glyphing que responden a la ruta léxica. No sé si antes de pasar a las actividades habrá alguna pregunta que podamos atender de las que veo que están poniendo en el chat. Sí, bueno, a lo largo de la charla he ido contestando algunas, pero creo que es importante una que hizo Michelle, que dice: mi hija de 5 años reconoce muy bien las letras del abecedario y las sílabas con 2 letras, pero al unirlas empieza a mencionar el sonido de la letra, ¿ok? Algo de lo que pude comentarle era el tema de el nombre de la letra, cómo suena y cómo es al unirla con cada una de las vocales. No sé si quieras profundizar un poco más, Dariana. Sí, la verdad es que, bueno, básicamente lo abordamos como tú comentas. Cuando ellos todavía están haciendo esta diferenciación o este deletreo de la sílaba o de la letra dentro de una sílaba al unir la palabra, quiere decir en muchas ocasiones que todavía no están listos para las palabras completas. Entonces, a lo mejor si estamos poniendo palabras de 3 sílabas, o palabras un poco más complejas, o no hemos reforzado lo necesario el sonido de sílaba sola, o sea, de ma, me, sa, te, para pasar a palabras que tengan ya 2 sílabas. ¿Sí? Cuando ellos pueden asociar adecuadamente la unión de una letra con la otra, entonces no necesitarían estarlas leyendo letra por letra. Otra cosa que te va a ayudar, Michelle, es cuando hablemos de la segmentación, porque lo que sucede allí es que ellos empiezan a segmentar tanto que segmentan por letra, o es decir, parten la palabra, como no pueden leer la palabra toda, pues la leo letra por letra y segmento, hago un parto en cada una, después de cada una de las letras. Entonces, cuando veamos los ejercicios de segmentación de manera adecuada o completa, vas a poder ver que allí hay cosas que son con sílabas directas que le pueden ayudar. Okay. France pregunta: ¿cuánto tiempo debe durar con cada letra? Es decir, ¿es viable ir agregando más letras o qué tiempo se debe esperar para que la letra dada sea asimilada correctamente? Ok. Eso es algo que me preguntan de manera constante porque pueden ver que la escuela, como que estamos con la M y pasaron a la P y yo siento que no se sabe bien la M todavía como sílaba, ¿no? Y lo que se busca con el ejercicio de las sílabas, más que ella pase de letra a letra, o que pase letra por letra en el abecedario hasta la última, es que pueda asociar consonante vocal. Entonces, hacer ese ejercicio, si de manera frecuente, con diferentes letras, le va a ayudar a crear conciencia fonológica de cómo suena una consonante con una vocal.
evocar cómo suena esta letra sola, esta consonante sola, y unirla con cualquier vocal que me ponga. Entonces, si antes de empezar con esto de sílabas, de consonante vocal, de sílabas directas, si antes de empezar con eso, ella tuvo una buena asociación fonética del abecedario, que es saber que la F suena, la M suena, la L suena, L. Si asocia bien los sonidos de todo el abecedario, no necesita estar demasiado tiempo con cada una de las sílabas. Entonces, de eso es de lo que debemos asegurarnos. El ejercicio de con cada letra de consonante o vocal, normalmente, por ejemplo, en la escuela se hace por semana, letras por semana, empiezan con M, P, S, L, y luego entonces van pasando a la siguiente una semana tras otra. Y la mayoría de las veces ni siquiera se llega a la última letra del abecedario. Porque cuando ya tú vas por mitad, al haber hecho este ejercicio, cuando ya tú estás a mitad, ya el niño ha asociado adecuadamente las sílabas directas. Y puedes empezar a hacer sílabas trabadas, que son cra, gra, pra. De ahora empezar a explicar y a ejercitar estos sonidos compuestos. Nelda pregunta, ¿cuál método recomienda, el fonético o silábico? Algo que comenté rápidamente es que ambos métodos, por así decirlo, forman parte del todo de la lectura, ¿no? Es algo que se tiene que ir trabajando, porque si enseñamos solamente lo fonético, entonces nos quedamos con esta parte léxica que es sumamente importante en el aprendizaje de la lectura. Así es. Nosotros en el programa trabajamos ambas cosas. En el método fonético y en el método léxico siempre hay de los dos. Sin embargo, en el método fonético, digamos que el protagonismo lo tiene desde los fonemas y en el otro lo tiene desde la asociación léxica. En el programa nosotros trabajamos incluyendo los dos. Y a eso me refiero con las dos rutas. Ruta léxica y ruta fonológica es igual a método léxico o método fonético, o método global también y método fonético, que son los que utilizan la escuela. La diferencia entre el método que utiliza la escuela y lo que nosotros hacemos es que en la escuela tienen como un currículum establecido y un orden de actividades que vaya con el grupo, que avance con el grupo, ¿no? O sea, que es regular para todos. Cuando utilizamos este tipo de métodos o cuando utilizamos este tipo de atención, lo que buscamos es ir al ritmo en el que el niño va consolidando cada paso para entonces poner el siguiente. Por eso empezamos desde los 4 años, aunque desde los 4 años ellos lo que están trabajando son las previas a la lectura. No están trabajando de codificación como tal, que eso también nos lo preguntan mucho. ¿Hay alguna otra pregunta o podemos continuar? Bueno, podemos continuar. Creo ¿Podemos que continuar? todas son muy parecidas. Ok. Bueno, entonces vamos a ver las actividades. Veamos. Voy a ponerlo un momentito. A ver. Vamos a ver algunos ejemplos de actividades que nos pueden ayudar al momento de trabajar estas habilidades. Okay, dejé las actividades puestas, pero ellas al pasar el rato se quitan. Entonces tengo que irlas. Mientras vas colocando la información, Dariana, no sé si puedes responder una pregunta que acaba de surgir. Sí. María menciona, ¿cómo ayudar a los niños con problemas al mencionar lo que acaban de llamar sílaba trabada? Que es algo sumamente común. El niño dice la R, pero no puede decir, por ejemplo, pra. Ok. Ok. Cuando nosotros trabajamos en lectura, lo que hacemos es trabajar
la decodificación de la letra. O sea, para mí, por ejemplo, sería importante saber que él identifica que eso es una R. Si el problema que está teniendo el niño no es para identificar la R o para identificar cómo suena esta P-R-A, como pra, si el problema que lo tiene no es para identificar o para leerla como tal, el especialista que trabaja el pronunciar pra de manera adecuada es un terapeuta de lenguaje o un fonoaudiólogo. Si el problema que el niño tiene es para pronunciarla. Y ahí nos podemos dar cuenta cómo podemos saber o diferenciar estas dos cosas, porque yo le digo, sin tener el cuaderno o la computadora enfrente, yo le puedo decir pra y él repita pra. Si el problema está para que él repita pra, la persona que debe atenderlo es un terapeuta de lenguaje o fonoaudiólogo. Si el problema está para que cuando él ve pra, lea pra, entonces hay que hacer entrenamiento de sílabas trabadas, que lo vamos a ver en la ruta fonológica. Entonces les puedo compartir pantalla. A ver. Ok, les voy a mostrar un ejercicio donde los niños tienen que decidir si estas sílabas son iguales o no. Tienen que darle con el mouse al botón izquierdo si sí son iguales y con el botón derecho si no son iguales. Entonces van saliendo sílabas y yo tengo que mirarlas y simplemente decir si son iguales o no. El niño no tiene que leer ambas sílabas al mismo tiempo o no tiene que decodificar. Decir son iguales o no. Si son iguales, le doy clic y paso. Si son iguales, clic. Si son iguales, clic. Si son iguales, clic. No son iguales, clic. No son iguales. Fíjense que en esta yo puedo empezar a diferenciar que son las mismas letras, pero no están en el mismo orden. Entonces, yo digo que no. No son iguales. Entonces, ¿qué hago con este tipo de ejercicio? Diferenciación o discriminación visual de la forma de la palabra, de la forma de la sílaba, en este sentido, porque les estoy poniendo un ejemplo desde los más primarios en cuanto a esta diferenciación, si es igual o no. Relacionan, por ejemplo, en este caso salen dos pantallas de palabras, de sílabas, y ellos tienen que marcar una y buscar del otro lado cuál sea igual a esa. Este tipo de ejercicio se puede hacer incluso con niños que todavía no pueden leer estas sílabas. O sea, que aún no decodifican esto de manera clara. Pero sin yo leerlas, yo puedo ir asociando si son cuál es igual con cuál. ¿Ok? Mos. Esto es cuando estamos entrenando la ruta léxica desde lo más, digamos, desde lo más básico. Voy a poner otro tipo de ejercicio, así que si te van surgiendo preguntas sobre el ejercicio, me puedes ir diciendo, mientras que coloco el siguiente. Daniel. Dariana, están consultando si este programa es viable para niños con algún tipo de necesidad educativa especial o diagnóstico. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, el síndrome de Down, autismo. Sí, de hecho en España Glyphing trabaja directamente con la Fundación Síndrome de Down España y llevan el programa para poder trabajar, leer con ellos. Los niños con síndrome de Down es muy común y hace mucho tiempo se pensaba que la única forma de acceder a la lectura con ellos era desde la ruta léxica. Entonces, lo que se hacía era que y siguen habiendo todavía métodos de ese tipo, que se les enseñaba a leer por tarjetas o listones de palabras que
que eran básicamente entrenar la ruta léxica, era memorizar la tarjeta y cómo se ve esa palabra para que ellos lo pudieran decir. Es el método global de lectura. Entonces, en ese caso, la lectura terminaba siendo poco funcional porque ellos podían leer esta palabra en la tarjeta, pero no podían leer en muchas ocasiones, no todos, a algunos les funcionaba, pero era muy bajo el porcentaje que podían luego leer esta palabra en una medicina, en un papel que le dieran. Entonces, leo, pero no tengo una lectura tan funcional, que es la idea al final de leer para todos, ¿no? Y sobre todo cuando hay necesidades educativas. Otra cosa importante es que el programa está hecho para niños, está pensado en niños que tengan dificultades atencionales, o sea que ellos hacen entre 15 y 16 actividades, como la que le acabo de mostrar, que les mostré dos, en un tiempo entre 10 a 12 minutos. Duran menos de un minuto cada actividad. Eso hace que los tiempos de atención sean ajustados al nivel o al espacio de tiempo que pueden mantenerse atento un niño con dificultades atencionales. Lo hemos probado con niños con dificultades cognitivas, o sea que en realidad el abordaje para necesidades educativas especiales es bastante amplio. Sí. Dentro de las necesidades, quisiera aclarar, dentro de las necesidades educativas especiales está la dislexia, es decir, que este programa de hecho es el adecuado para niños con este tipo de diagnóstico, para los que están preguntando en el chat. Gracias por esa aclaratoria, porque en realidad dentro de las necesidades educativas especiales principales que atiende el programa, atiende la dislexia, ¿no? Sí, es un programa terapéutico para niños con algún tipo de dificultad y también un programa de reforzamiento para niños que no tienen ningún tipo de diagnóstico. Exacto, porque lo que se ha visto es que si bien responde como intervención a niños que ya tienen un diagnóstico de una dificultad específica del aprendizaje de la lectura, pues los niños que no tienen esta dificultad específica, pero que les está costando un poco, o que quieren tener una herramienta que vaya a la par con su desarrollo, pues les va a beneficiar mucho más. Otro tipo de lectura, otro tipo de ejercicio que trabaja la ruta léxica es este, que tienen palabras, vemos una imagen que es la pelota, y empezamos a mirar sílabas de esa palabra en específico. Déjame bajarlo aquí. Entonces tengo que hacer clic en las sílabas que estén dentro de la palabra pelota. Yo veo pelota y tengo que ir viendo. ¿Ves? Aquí me sale una sílaba que no está dentro de la palabra pelota. Entonces es una misma palabra que se repite muchas veces. Si la palabra arriba dice pelota, yo le hago clic. Esta dice pelota, le hago clic. Esta dice palota, no le hago clic, porque no dice pelota. Entonces, la idea es, me salté porque me fui hacia abajo, es iniciar desde aquí hasta aquí. ¿Por qué leemos? Nosotros hacemos ejercicios de lectura de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Porque cuando pasamos de leer palabras a leer ya textos, los niños entonces leen de izquierda a derecha, como es en la continuidad en los cuadernos, en los libros, por ejemplo. Creo que con estos tres ejercicios tenemos un poquito de familiarización de cómo trabajamos nosotros la ruta léxica. Adicionalmente, pues también tenemos el poder asociar las palabras con las imágenes. A ver, yo pensaba que estaba compartiendo la pantalla. El poder asociar las palabras con las imágenes. Hacen memories, hacen carreras, hacen actividades que les ayuden a ir relacionando una palabra en específico con una imagen en específico. Entonces, bueno, creo que de esta manera podemos pasar a la ruta fonológica. La ruta fonológica es esta ruta de acceso que nos permite leer cualquier tipo de palabras. Palabras de contenido sencillo, palabras de uso no tan frecuente. La idea es que cuando yo tengo las habilidades adecuadas en mi ruta léxica, en un texto que esté leyendo que tenga la mayoría de esas palabras que son conectores, palabras que he leído muchas veces, las voy a poder leer de manera rápida. Y cuando puedas identificar una palabra
que no es familiar para mí, que no he leído anteriormente, yo pueda activar mi ruta fonológica y leer esa palabra sílaba por sílaba. Entonces, un buen ejemplo de esto es cuando tenemos que leer, por ejemplo, el nombre de una medicina. Vamos a leer el nombre de esa medicina. A ver, Pri, ayúdanos a leerle el nombre de la medicina y que ellos lo puedan leer en voz alta. A ver. Norfloxacino. Norfloxacino. Vamos a ver qué tuvimos que hacer para leer norfloxacino. Lo primero que tenía que hacer, o una de las cosas importantes que tengo que hacer, es poder dividir, ok, esta R con cuál va, porque no es igual a Panamá, que ya yo sé que voy a partir en pa, en na y en ma, sino que si esta letra, yo veo, mi mente señala de manera rápida, esta palabra donde inicia y termina, no se me activa mi ruta léxica porque no la he leído anteriormente y no es de uso frecuente, entonces yo tengo que partirla para poder saber cómo la voy a pronunciar. Voy a partir aquí porque esta R con esta otra sílaba no me hace sentido. Voy a partir aquí porque entonces estas tres me hacen sentido sola. O sea, vamos buscando como agrupar según cómo tenga sentido para nosotros. En realidad, la ruta fonológica es una ruta para decodificación y para leer sílaba por sílaba todas las palabras. Entonces, ¿qué necesitamos? Les hice una pequeña lista y vamos a ver algunos ejercicios de esto. Lo primero que necesitamos es la memorización y la asociación fonética adecuada de las letras del abecedario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que reconocer las letras, saber cuáles son las letras, por eso es que cuando Michelle me preguntaba qué pasa cuando ella no las está asociando bien como son sílabas, a lo mejor hay que fortalecer la asociación fonética, que ella pueda saber el sonido de la letra, de la consonante, de la vocal y de la unión de ella. Pero antes de esa unión, tengo que saber desde el abecedario, la F suena F, la L suena L, y allí la escuela puede que siempre se la mencione como L, siempre se la mencione como N, y van a ver esas dos corrientes, en la que te la menciono por el sonido o te la menciono por el nombre. Para nosotros es indiferente si el niño se lo aprendió por los nombres o se lo aprendió por el sonido. Lo que sí es cierto es que siempre debe saber el sonido. Siempre debe saber cómo suena esta letra sola. El español es una lengua transparente, quiere decir que la mayoría de sus letras, como suenan solas, así mismo suenan dentro de una palabra. O sea que la M, cuando la pronunciamos, dice y si vemos una M sola, ¿cuál es el sonido de la M? Y si escucho mamá, puedo ubicar el sonido de la M allí. Otra cosa importante entonces es la correspondencia fonética. Y aquí hay sílabas en las que deberíamos, o letras en las que sí deberíamos pararnos a reforzarlo de manera adecuada con los niños, como por ejemplo la C, que con A suena K, con O suena CO, pero con E suena C, y entonces allí nosotros usamos algunos soportes visuales, los llamamos, para poderles diferenciar a ellos cómo suena con cada una de las letras y que puedan ellos recordarlo. Igual pasa con la G, que con la O suena GO, pero con la E suena G, por ejemplo. Otra habilidad importante es la segmentación, como les ponía en el ejemplo de ahorita, y otra muy importante son las sílabas trabadas, poder reconocer y asociar de manera adecuada cra, fra, pla, tra, ¿ok? Todas estas trabadas. Hay niños que necesitan cada una de las combinaciones, poderlas ver de manera frecuente, practicarlas de manera adecuada hasta poderlas automatizar. Para que este proceso sea adecuado, necesitamos automatización. La automatización, quiero detener un poquito en la automatización, porque la automatización es ese indicador que nos dice que el niño no le está requiriendo un esfuerzo tener que leer la palabra. Cuando los niños pueden leer la palabra, es decir, yo puse la palabra del nombre de la medicina,
pero me tuve que esforzar por leerlo. Cuando los niños se tienen que esforzar mucho para leer las palabras, no, es un indicador de que no hay una automatización. Nosotros esperamos automatización de cada uno de los procesos, de sílabas directas, ba, ma, la, para pasar a las sílabas trabadas, automatización de sílabas trabadas para pasar a palabras complejas, y así sucesivamente irles llevando el proceso lector. Lo que sucede en la escuela frecuentemente es que pasan digamos que de una habilidad a otra antes de darse la automatización, porque es que la escuela tiene que ir con el grupo. Y si el grupo y el currículum está continuando, pues debemos avanzar. Aunque Andrés, Miguel o Juan no han automatizado ciertas sílabas, no han automatizado ciertas palabras. ¿Qué pasa con esto? Que el niño se va a seguir esforzando. Allí lo que vemos es que mi hijo sabe leer, pero le da pereza, pero no quiere, pero no le gusta, claro, porque le requiere un esfuerzo. Entonces, tenemos niños que estamos entrenando en el programa que pueden estar en quinto grado, en sexto grado, en primer año, en bachillerato, que están trabajando automatización de procesos lectores. Porque una de las premisas y de lo que más tenemos que tener claro es que el proceso lector no se madura, o sea, no es que, bueno, ya él pasó por primer grado y ahora que siga leyendo cuentos y él solo va a poder madurar estos procesos y los va a poder tener al nivel que debería a medida que se va haciendo grande. Es decir, si un niño de un año no lo ponemos de pie, no lo ayudamos para que aprenda a caminar, él se va a poner de pie y él va a aprender a caminar porque es un proceso madurativo. Pero el cerebro no está diseñado para aprender a leer, no tiene un área específica para aprender a leer, usa de diferentes funciones. Entonces va a necesitar, para automatizar ese proceso, va a necesitar el estímulo, pero de manera ordenada. Una de las cosas que me preocupa en este momento es que ante esta situación que estamos viviendo, el tiempo que necesitan los niños para cada una de estas etapas del desarrollo lector, no sé cómo se va a reajustar en las escuelas y en el sistema educativo en general, porque los niños van a necesitar, aunque vayan a empezar en la escuela a aprender a leer un poco más grandes o unos meses después, van a necesitar el mismo tiempo que requerían para poder llegar a los objetivos adecuados de su nivel lector. Entonces, si apuramos eso, probablemente seguimos pasando letras y seguimos pasando palabras y seguimos pasando sílabas y aumentamos, ahora tienes que leer tú las instrucciones, ahora tienes tú que comprender de lo que lees, pero los niños no han automatizado. Entonces, vamos a ver algunas actividades, algunas cosas que podemos hacer desde casa. Volvemos a tener signo, veamos, bien Ariana, tenemos ruta léxica, sé cómo puedo entrenar ruta léxica, sé cómo puedo entrenar algunos ejercicios desde casa que puedo hacer para entrenar y para trabajar la ruta léxica. ¿Qué hago con la ruta fonológica? ¿Cómo puedo yo ayudarlo? Conseguí un ejemplo que no es exactamente el que yo tengo, pero que es igual válido, no tiene que ser el que yo tengo. De Scrabble, que es un juego que me gusta mucho porque es una versión de Scrabble que trajo como muchas fichas de letras. Son fichitas que traen muchas E, muchas L, muchas M, y con eso podemos hacer muchos juegos. Esto es algo que en realidad se puede comprar, pero que también se puede hacer. O sea, ustedes pueden hacer fichas de letras, consonantes y de vocales. Ejercicios que podemos hacer con eso: darle el tarro y poner 2 envases a los lados y empezar a sacar, ok, vamos a sacar toda la que sea una vocal en el derecho y toda la que sea una consonante en el izquierdo. A lo mejor los niños no tienen una asociación adecuada si la M es una consonante o es una vocal, pero si les decimos que A, E, I, O, U es vocal y todas las demás son consonantes, ellos por descarte empiezan entonces a asociar. Ok,
Entonces es una A, ¿dónde va? Aquí. No es una A, E, I, O una U, entonces va en las consonantes. Esto para ir creando conciencia de que hay vocales y hay consonantes. Es como un nivel bien básico de desarrollo y de iniciación lectora. Otra forma divertida de trabajar esto, por ejemplo, es con fichas, con imágenes y que ellos busquen letras por las cuales empieza la palabra, empieza la imagen, o una letra que tenga. Dime una consonante que tiene la palabra rana. Entonces puedo buscar la R o puedo buscar la N. O dime una vocal, busca una vocal que tenga la palabra rana. Y entonces buscamos la A, por ejemplo. Siempre se les va a hacer más sencillo, o al principio podemos hacer vocales y después buscar consonantes. Otros que podemos hacer son los bingos de letras. Con el mismo Scrabble nosotros hacemos bingos de letras, que vamos sacando la M y yo tengo que buscar cómo es la M, dónde está escrita la M y pongo una ficha en la M. Darle las palabras ya escritas y que ellos puedan ir, por ejemplo, en este caso con ganchitos de ropa les pegamos las letras y de un montón de ganchitos de estos ellos van buscando las letras y armando las palabras. Es otro tipo de juego. Quisiera agregar en lo que estás diciendo, surgen muchas dudas en cuanto a cómo lograr esta automatización, ¿no? Algo que les he comentado es que siempre tratemos de iniciar con palabras que tengan, este tipo de actividades, con palabras que tengan sílabas directas. Luego ir aumentando la dificultad a sílabas trabadas. No podemos, como por así decirlo, saltarnos una parte sin haberla logrado de primero, o revolver las palabras, por así decirlo. Más adelante, cuando ya esto esté bien decodificado, ya podemos entonces ir aumentando la dificultad. Claro. Y el entrenamiento constante, ¿no? Si vemos que el niño no... el mejor ejemplo es lo que nos preguntaron ahora también. Si, ¿qué pasa? Mi hija no está asociando consonante y vocal. No está pudiendo hacer sílabas. Pues vamos un paso atrás. Veamos qué está pasando con la asociación fonética. Porque ese paso que está adelante, si no lo está logrando, probablemente hay algo detrás que tengo que hacer. Esto lo estamos viendo como en secuencia. Por eso hay niños que están en quinto, sexto grado y que estamos trabajando entonces cosas no tanto de asociación fonética, pero sí de decodificación, que en muchas ocasiones los papás nos llegan a decirnos, pero mi hijo ya sabe leer, porque claro, yo escucho que él lee las palabras, yo escucho que lo dice. Entonces yo digo, bueno, ya lo sabe, ya sabe leerlo. Vamos a ver un ejemplo de asociación fonética. Voy a ponerlo y entonces me pueden decir si lo escuchan, si escuchan lo que está pasando allí. Ok. No se escucha. Tienes que subir el máximo de tu volumen. A ver. ¿Sí? No. Mm. Creo que si lo amplías en pantalla el mismo video, Ajá. no se escucha. Ok. Creo que si lo narras, Dariana. Sí. Sí. Fíjense, voy a explicar lo que están haciendo y entonces lo vuelvo Es algo muy importante, Dariana, en temas técnicos. Cuando compartes la pantalla, creo que no seleccionaste compartir sonido de la computadora. Hay una opción de compartir la pantalla con sonido. Gracias, Surizaday. ¿Será que en configuración de audio? A ver. Debes dejar de compartir la pantalla y volver a hacerlo, dice. Ok. Veamos, compartir pantalla. Compartir. Solo el sonido de la computadora, contenido de la segunda cámara, compartir pantalla. Con sonido de la computadora.
Lo puse así y probemos a ver nuevamente. Ok. Ah, creo que ya lo vi. Ya va. A ver. Ah, ya lo vi. Compartir sonido de la computadora. Muy bien. Bien. Giro rojo. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ah, gracias. Gracias. Yo quiero el rojo. Ok, Sofi. M. ¿Quieres crear algo con M. Ah, ok, ok. La palabra. Concéntrate para terminar. La palabra. R. Balcón. F. Balcón. ¿Ok? Entonces ella y yo voy diciendo sonidos y en ese caso yo estoy diciendo el nombre de la letra en algunas ocasiones y estoy diciendo el sonido. Entonces lo estoy diciendo y al mismo tiempo ella está quitando una ficha de cada uno de estas torrecitas que tienen cada letra. Yo digo el sonido y ella tiene que ubicarlo. Puede que ella diga el sonido y yo tengo que poner una ficha. O sea, son tipos de ejercicios que pudiéramos hacer con ellos, con cualquiera de los dos, de las dos formas, bien sea que yo diga el sonido o que ellos lo digan. A ver, hacemos aquí. Aquí está. Que a veces te dejo de ver, Bri. Okay. Ok. Muy bien, vamos a la segmentación. Déjame ver, porque la presentación no está igual. Vamos a ver ejercicios de segmentación. ¿Qué podemos hacer para trabajar la segmentación con los niños? Por ejemplo, dar partes de palabras y que ellos tengan que armarlas, ¿ok? Las palabras ya partidas en sílabas y que ellos tengan que armar palabras de toda esta lista de sílabas, ¿ves? Que aquí ya directamente están hechas las partes, ya está segmentado, gato, plata, ciento, estos son palabras que ellos están creando. Niños más pequeños pudiéramos no darles todas, darles 4 o 5 palabras con sus sílabas, tenerlas revueltas y que ellos las puedan ordenar. Si necesitan ayuda para hacerlo, por ejemplo, un niño que todavía no lee, puede trabajar, yo puedo poner mesa y puedo ponerle la palabra mesa y ponerle las sílabas revueltas y que ellos tengan que buscar las sílabas de esa y unirlas como está en el patrón de arriba. Bueno, voy a mostrarles entonces otro video. Voy a darle de una vez y me dice si se escucha o si tengo que hacer lo mismo. Ok. Yo sé. Ok, ese es cortito. Yo sé. Entonces con un globo, el globo tiene escrita varias palabras y él tiene un marcador, tiene que buscar una palabra y rodearla en el globo, como por ejemplo maleta, y tiene que hacerle una palmada al globo por cada sílaba. Maleta, dividirla en sílabas de manera mental, ir viendo la palabra y entonces poderla ir marcando dónde están las partes. También esto se puede hacer
saltando la cuerda, se puede hacer poniendo bloquecitos por cada una de las sílabas, se pueden partir también oraciones en palabras, también se puede hacer, pero ya allí trabajaría otra cosa. No sería tan... Este es un ejercicio de, también de segmentación. A ver si se... Voy a darle nuevamente que iniciar presentación. Ok. Este es un ejercicio de segmentación también que podemos hacer. Por ejemplo, tiene la sílaba es y la sílaba fa, y él tiene que buscar cuál sílaba adicional pueda tener, pueda ir combinar con esto. Y entonces, por ejemplo, en este ejemplo la palabra era descubrir la palabra, dice estufa, y ahora tengo que escribir otra palabra que tenga esta sílaba, la que descubrí, tú. Entonces en este caso teníamos la sílaba, la palabra cartucho, por ejemplo. Entonces, así lo van haciendo con cada una. Esto es como para ejemplos de un poquito más grandes también, que ellos puedan ir jugando con estas sílabas que vamos quitando y vamos poniendo. Otra forma de segmentar palabras también es esta. Usar, nosotros lo llamamos encadenamiento, que son oraciones que tienen todas las palabras sin respetar los espacios, y ellos entonces van haciendo una línea donde termina una palabra. Esto era lo que les comentaba ahorita. Ellos hacen una línea aquí para decir... Se está cortando. ¿Sí? Sí. Ok. Ya no. Ok. Tienen una línea aquí para decir mi perro ladra mucho. Y entonces escribirla aquí con todos los espacios ahora. Esto funciona mucho cuando ellos aglutinan o pegan, escriben de esta forma y pegan muchas palabras. Entonces, para ellos poder ir haciendo conciencia de cada una de los espacios que hay entre las palabras. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos del método Glyphing y la ruta fonológica. Antes de eso, pudiéramos ver si hay algunas preguntas en cuanto a ejercicios de ruta fonológica. ¿Crees que hayan algunas preguntas que pudiéramos mirar? Bueno, estaban comentando, creo que la conexión inestable la tengo yo. Ah, ok. Estaban preguntando en qué orden se da la automatización. Algo que respondí rápidamente es que la secuencia de actividades que estás mostrando es lo que nosotros recomendamos para que se logre una automatización adecuada. Empezamos desde todo este tema de la conciencia fonológica y estamos en esta parte de la segmentación. Así que sí es importante como seguirle el hilo. ¿Quisieras agregar? No, está bien. La verdad es que sí estamos tratando de poderles tener como un hilo continuo de cómo se dan de inicio a fin las actividades dentro del proceso lector. Así que yo creo que está bien. Hay muchas dudas en cuanto a las sílabas trabadas. No sé si la vas a tocar en un momento específico o quisieras hablar un poco de ellas. Sí, puedo hablar algo de ellas. Ahorita vamos a ver trabadas. Hay un ejemplo de trabadas en las que les voy a mostrar ahorita que se llama un tigre. Las trabadas necesitan primero que estemos seguros de que las sílabas directas ellos las pueden manejar. O sea, que los niños sepan de manera adecuada cómo suena la M sola con la A, la P solo con la A, ¿sí? Que él pueda, estoy clara de que él reconoce el sonido de pa antes de empezar a trabajar pra, ¿ok? Entonces, cuando eso ha sucedido y digo, ok, ya él está trabajando sílabas, lo que nosotros hacemos es trabajar muchos ejercicios de repetición. Entonces, no todas las palabras del abecedario se traban, o sea, la T no se traba con la F, por ejemplo. Casi todas se traban con la M, con la R, con la L, o sea, pra, tra, gra,
cra. Entonces, hacer la lista de las sílabas trabadas y empezar a trabajar cada una. A hacer ejercicio, buscar palabras, trabajo, compra. Empezar consonante, vocal, consonante, consonante, vocal. Después, entonces, trabajar consonante, vocal, consonante, como par, pal, paz. Y entonces podemos, digamos que hacer palabras que estén compuestas, como por ejemplo compra, que tiene consonante, vocal, consonante, 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 vocal. Pero para trabajar eso necesitamos tener la asociación fonética del sonido solo de la sílaba, de la letra, muy claro, la asociación directa de las sílabas directas, muy claro, de pa, ma, sa, la, y entonces allí poder empezar a trabajar las trabadas. Si yo puedo trabajar las trabadas, empiezo con las mismas que iniciamos en la escuela también, con la P, con lo que pueda hacerle más sentido al niño, las que esté trabajando o asociando más fácilmente. Ya Priscila le estaba haciendo una respuesta ahí. Gracias. Okay. Voy a compartirles entonces los ejemplos de la ruta fonológica. Vamos a empezar con una de identor, ya estamos más o menos culminando. Es que estoy en dejar de compartir. Okay. Identor, les voy a mostrar una actividad para poder identificar entonces la vocal. Empezando por las más sencillas, las que necesitan los niños poder ir identificando primero las vocales, las consonantes. Por ejemplo, aquí la consigna, a ver, tenemos que ir a la actividad número 3. En este caso vamos a ver todas las casillas, pero vamos a marcar solo las que tengan la vocal, a ver, que tengan la vocal O. Entonces, si yo una O la marco, puede que el niño todavía no lee estas sílabas, pero que básicamente tiene que mirar si tiene una O o no. ¿Okay? Allí yo estoy relacionando las vocales, identificando y reconociendo las vocales. Otra actividad que quiero mostrarles entonces es Fonolet. Las de Fonolet voy a darles dos ejemplos que tienen que ver con la segmentación de las palabras. La actividad número 4. De estas palabras, primero leeremos las sílabas y luego la palabra entera. Entonces, fíjense, leo mo, na, mona, ¿ok? Voy a estar partiendo madre, madre. Les estoy poniendo un ejemplo inicial de asociación fonética, les estoy poniendo un ejemplo de segmentación, pena, pena, y así voy. También ellos van asociando, ok, cuáles sílabas he elegido y se un poquito también la ruta léxica. Niño, niño. Otro ejercicio de segmentación que les puedo mostrar de este mismo es el número 9. Fíjense que no es toda una sesión de solamente segmentar, sino que son diferentes sesiones, diferentes tipos de actividades dentro de una sesión. Lee sin decir la primera letra. Por ejemplo, aquí dice pana y ellos empiezan a decir, ok, Ana. ¿Qué tengo que hacer? Partir. Voy a partir la palabra en la primera letra que está aquí. Y voy a omitir esta letra también. Ona. Ota. Upa. ¿Ok? El niño va leyendo
omitiendo la letra que yo le estoy pidiendo que no lea. O le puedo pedir que él lo haga con la del final. Los niños que dice lupas, pero lee lupa, entonces ese tipo de errores nosotros también lo trabajamos de esta forma, leyendo lupa, omitiéndola. Si yo la omito, si yo le pido que la omita, él tiene que partir la palabra aquí, pero tiene que hacerse consciente de que esa S está allí. Entonces, cuando él la vea dentro de un texto, la va a leer. Pony, mamá, nota. ¿Okay? Bien. Ok, un último ejercicio que les quiero mostrar, entonces es un tigre. ¿Dónde trabajamos trabadas? Que les decía ahorita que les iba a mostrar uno de trabajo. En un tigre vamos a ver la actividad número 6. Lee en voz alta y relaciona las palabras y no palabras repetidas. ¿Ves? Entonces en esta está, por ejemplo, están no palabras trabadas, pero consonante, consonante, vocal como pra, y consonante, vocal, consonante como por. Así ellos van diferenciando también cuando empieza a haber confusión entre si es pro o si es por, empiezan a hacer la diferenciación mostrándole las dos. Yo veo pra, tengo que buscar la pareja de pra. Veo pri y busco la pareja de pri. Este tipo de ejercicios, si no se lo, entonces no se lo ponemos a un niño que no ha desarrollado todavía lectura, sino que sí lo puedo hacer con sílabas que sean directas o sencillas. Pero ya en estas trabas solamente si ya sabe leer sílabas directas. Por, par y par. Esto, si lo queremos hacer en casa, lo podemos hacer con tarjetas, por ejemplo, buscar las similares, buscar las parecidas. En una hoja también ponérselas, escribirlas y pedirles que las asocien con una línea, pintándolas del mismo color, las que sean parecidas, ¿ok? Y luego entonces leerlas. Necesitamos, si pueden ver, el formato es bien lúdico, no nada más leer la sílaba y pedirle que la lea y que la vuelva a repetir, sino darle diferentes presentaciones para que para el niño sea atractivo, porque necesitamos que ellos estén atraídos por el ejercicio que estén haciendo. De esa manera se pueden mantener enganchados haciéndolo, pero si lo hacemos solamente pidiéndolo que lo lean, pues lo más probable es que van a hacer que van a decir que no les gusta. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos las dos rutas, vamos a pasar a los errores. Y antes de pasar a los errores, podríamos ver si hay algunas preguntas que atender sobre la ruta fonológica. Sobre la ruta fonológica, bueno, acaban de preguntar, ya lo respondí, Ajá, está bien. pero de igual forma te Okay. lo menciono por si quieres profundizar. El tartamudeo es debido a un aspecto fonológico, afecta el proceso de la lectura normal. En muchas ocasiones las dificultades del lenguaje tienen que ver o digamos que interrumpen un poco el desarrollo lector, porque en el desarrollo lector pues hay pronunciación, esperamos cierta fluidez semántica o cierta fluidez verbal, y al haber dificultades de este tipo pues hacen que se necesite cierto refuerzo en lectura. Es recomendable los niños que estén presentando dificultades con la lectura que tengan un apoyo adicional en dificultades en el lenguaje, perdón, que tengan un apoyo adicional en el desarrollo lector, porque probablemente van a presentar dificultades porque la escuela no va a ir al ritmo, no puede ir al ritmo o al nivel de cada uno de los niños porque debe continuar y ellos quedan un poquito atrás. No sé si... Okay. Estos mismos ejercicios los realizan con los niños que no tienen lenguaje hablado. No sé, Jessica, si te referías a niños que no pueden hablar Ajá. o que todavía no han adquirido el aprendizaje de la lectura.
Vamos a ver si nos responden para poder diferenciar. Si no han adquirido, si no tienen lenguaje hablado, dice. O tienen, o, Ok, ok, como en el caso de mi hijo con síndrome Down. Cuando, sobre todo en compromiso cognitivo y en síndrome Down, lo que se hace es una evaluación inicial para poder identificar las áreas de fortaleza, las áreas de las que nos podemos valer para poder tener acceso a la lectura. De allí es digamos, un abordaje diferente, porque necesitamos tener claro cuáles son sus habilidades actuales para empezar desde allí. Probablemente necesitamos asociación visual, necesitamos mucho del trabajo y de la intervención de los recursos visuales, de la asociación fonética, para que ellos puedan acceder a la lectura. Pero definitivamente allí sí no hay como respuestas generales que puedan darte solución, sino más bien hacer algo ajustado a las habilidades que en ese caso tu hija tiene desarrolladas. ok. Ok, Ok, vamos. ok, tengo una bebé de 2 años y medio y ya identifica las vocales. ¿Cómo sigo o continúo el aprendizaje? Creo que ahí más que todo es recomendar la conciencia fonológica que ya hemos Sí, hablado, la lectura logográfica, que es muy importante y que es lo que de hecho realizan muchos preescolares con sus niños de maternal, que es el enseñarles las imágenes y que sepan cómo se llaman, ¿no? Para ir construyendo este lexicón o biblioteca de palabras. sí. De hecho, ese término es el que podríamos referirte, que te puede dar más ayuda. Sobre todo, no incluimos tantos ejercicios de conciencia fonológica o de previas a la lectura que trabajamos también. Eh, Traté de como de mencionarlos por allí, por encima, porque como estamos hablando específicamente del momento de aprender a leer, pero sí definitivamente a esa edad puedes hacer muchas cosas con lo que dice Priscila de conciencia fonológica. Así que buscar ejercicio con conciencia fonológica te va a ayudar mucho. Ujú. Ok, entonces vemos los errores. Vamos a pasar a los errores. Ya aquí yo puedo, aquí tendrías que compartir pantalla tú, ¿verdad? Y yo tendría que buscar. ¿Vas a colocar la ¿Quieres pantalla, la Ariana? presentación? ¿O quieres que lo coloque yo? Si lo tienes ahí abierto, lo puedes poner. Perfecto. Ajá. Uy, 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 uy. Muy bien. Les voy a compartir mi pantalla. Perfecto. ¿Me avisan si la pueden ver? ¿Sí? Ok. Bien. Aquí quisimos hablar un poco acerca de los errores que cometemos, ya sean maestros y padres, al momento de acompañar el proceso lector. A mí me encanta hablar de este tema porque el momento en el que el niño va adquiriendo el aprendizaje de la lectura es un momento muy sensible y cómo él viva ese momento va a marcarlo a lo largo de todo su recorrido académico. Porque si estamos con un niño que en ese momento se lo estamos imponiendo, le estamos exigiendo, y él este aprendizaje de la lectura lo vive como algo malo o algo feo, él va a tener completo rechazo a todo lo que tenga que ver con la lectura. Y todo lo que tiene que ver con la lectura es todas las clases, todas las materias, porque es a través de la lectura donde adquirimos los diferentes contenidos para aprender. Equivocarse duele, como dice aquí, equivocarse duele literalmente. Trabajamos la tolerancia a la frustración a través de la gestión del error. Muchas veces algunos niños se enojan, se frustran mucho por el tema de que no están al mismo nivel que sus demás compañeros o sienten que no lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, a través del programa es algo que trabajamos, muy, muy de la mano, tanto el tema emocional en cuanto a la lectura como la dificultad que está teniendo el niño en sí. Ok. Uno de los errores principales son
como mi hijo ya sabe leer, ahora los cuentos antes de dormir los debe leer él. Aquí es muy importante que cuando ya veamos que nuestro niño ha adquirido el aprendizaje de la lectura o ya ha dominado alguna de las fases de la lectura, nosotros continuemos reforzándole ese aprendizaje, no darlo por hecho o de pronto pensar que lo que sigue es algo que él tiene que hacer solo. Esto es un acompañamiento constante. Uno de los beneficios de continuar leyéndole a nuestros hijos y realizando estas actividades en conjunto, es que nosotros tenemos el control de favorecer, de potenciar más esa comprensión lectora y la motivación con la lectura. Porque, como les mencioné, está la emoción y el aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos a través de la emoción, ese aprendizaje queda para toda la vida, ¿verdad? Entonces, si esa emoción la uno de esta manera, mi papá está conmigo justo en el momento en que me lee un libro, ese es el momento en el que tengo su compañía, ese es el momento del día en el que yo puedo estar con él, ahí unimos lo que es la emoción con el aprendizaje y él se va a sentir bien, el niño va a tener un buen recuerdo y una buena apertura a lo que es la lectura. Entonces, otro de las ganancias de esto es que, por ejemplo, al tener el control de leerle el cuento, podemos ir haciéndoles preguntas, ¿verdad? Podemos realizar las preguntas del cuento, a diferencia de que si el niño lo lee solito, esas preguntas, ¿quién se las va a hacer? ¿Ok? Muy bien. El error número 2. Mi hijo lee po en lugar de mo. Yo le pregunto, ¿cuál M si allí no dice, creo que aquí era cuál P si allí no dice P? Dariana. Sí, así es. ¿Cuál? Sí. Ajá. Por ejemplo, mi hijo lee po, es decir, que si le muestro una tarjeta en donde esté la sílaba mo, y mi hijo en vez de leer mo, él lee po. Entonces yo de inmediato salgo y le pregunto, ¿pero por qué estás leyendo P si allí no dice ninguna P? ¿Por qué estás diciendo la P? Léelo otra vez. Entonces, como adultos nos enganchamos con ese error, con el error del niño, lo reflejamos y se lo hacemos saber. ¿Cómo podemos evitar esto? Apenas el niño tiene algún error, de inmediato nosotros le leemos la sílaba de forma correcta. Es decir, si él tiene la sílaba mo y lee po, yo de inmediato le digo mo. Al hacerle esta aclaración, el niño repite conmigo y ya va a aprender de inmediato que la lectura correcta de esa sílaba, ¿ok? A diferencia de que si nos enganchamos con el error, con que lo hizo mal y demás, vamos a crear una situación bastante negativa con el niño. Además que el aprendizaje, que lo que queremos que él haga es que aprenda, no lo va a hacer. Muy bien. Vamos con el error número 3. Es tener una actitud evaluadora constante corrigiendo cada error. Por ejemplo, mientras mi niño va leyendo y él lee una palabra mal, yo estoy a cada rato, eso está mal, es esto, eso está mal, no, eso no está bien, ¿ok? Nosotros tenemos que relajarnos como adultos, como cuidadores, relajarnos bastante y ser muy pacientes al momento de estar enseñándole a nuestros hijos a leer, ¿ok? ¿Cómo podemos evitarlo? Preguntémonos, ¿cómo me gustaría que me acompañaran mientras estoy aprendiendo? Ahí el ponernos en los zapatos del otro y ser empáticos es como el primer pensamiento que debemos tener. ¿Estoy siendo la persona que a mí me gustaría que me enseñara, que me hubiese enseñado a leer? ¿Estoy siendo esa persona o estoy siendo una persona que realmente no me hubiese gustado? Aquí me gusta mucho mencionar una anécdota personal y es que el señor que me enseñó a manejar, el profesor de manejo, me preguntó, Priscila, ¿pero por qué estás aprendiendo a manejar tan tarde, tan grande? Entonces, yo le digo, bueno, la verdad es que mi papá empezó a enseñarme cuando tenía 15 años, pero como me gritaba, me regañaba y me decía a cada rato que yo manejaba mal, lo evité y realmente llegué a la adultez y me manejaba en Uber, amistades y demás. Entonces él me dice,
ese es una constante en las personas que aprenden a manejar tarde, y es que evitan esa situación, ¿verdad? Evitas sentirte mal, tienes un rechazo a ese momento incómodo. Y es lo mismo, pasa lo mismo con la lectura, ¿verdad? Los niños van a tener este rechazo si nosotros tenemos una actitud evaluadora constante con el niño. Corregir solo algunos errores para evitar frustrar, ¿ok? Por ejemplo, si yo estoy trabajando cierta sílaba, voy a corregir en esa sílaba. Ya luego nos vamos enfocando en los diferentes errores que puedan ir surgiendo en el camino. Cuarto error, al momento de leer, iniciar discusiones por cosas no relacionadas a la lectura. Por ejemplo, postura, lápiz, manos sucias. Como les dije, es muy importante que el momento de aprendizaje sea un momento óptimo. ¿Cómo evitarlo? Concentrémonos solo en los ejercicios que vamos a hacer y dejemos para otro momento las demás correcciones. ¿Cómo podemos lograrlo? En un momento diferente a ese en el que ya el niño va a sentarse a realizar sus actividades, nosotros tenemos que anticiparnos como adultos, ¿verdad? Por ejemplo, el día anterior le digo, mañana en la mañana vamos a trabajar la lectura, vamos a hacer estas actividades, mira lo que tenemos que hacer y hacemos un paso a paso, ¿ok? Un paso a paso de que tenemos que tener las manos limpias, tenemos que estar bien sentados y demás, ¿ok? Entonces, cuando llegue ese momento, recordarlo, pero no crear una discusión en torno a algo diferente a la lectura, justo en el momento en el que el niño va a aprender a leer. Error número 5, hacer lecturas largas y dejar las preguntas solo para el final. Esto es sumamente importante. ¿Cómo evitarlo? Para ejercitar la comprensión necesitamos usar preguntas desde el inicio, viendo la portada del cuento y preguntando, ¿de qué crees que trata? Y haciendo pausas para que puedan hacer preguntas o responder a ellas. Esto no está en ningún libro y esto lo hemos aprendido a través de la experiencia trabajando con niños. Y es que el span atencional o periodo atencional de cada niño, de todos los niños, lo esperado es que sea corto. Entonces muchas veces cometemos el error de leer en los textos completamente largos y al final hacemos las preguntas de comprensión y el niño lo perdimos después de 5 minutos de lectura. O pasó algo y el niño se entretuvo, ahí lo perdimos. Es muy importante mantener al niño enganchado con la actividad. Esto solamente se puede lograr realizando preguntas a lo largo de la misma y creando ese interés del niño hacia la actividad. Como mencioné, por ejemplo, vamos a leer este cuento el día de hoy. Vamos a mirar la portada. ¿De qué crees que trata el cuento? ¿Estás seguro? E ir motivándolo, ¿no? Motivándolo mucho y redirigiendo sus palabras. Esto también fomenta mucho lo que es la comprensión. Las películas de niños y cómics repiten muchas veces lo que va sucediendo en forma de preguntas para que los niños no pierdan la secuencia. Muy importante. Listo, aquí, Dariana, continúas. Así es. Fíjate que con los errores, yo creo que se han identificado bastante las mamás y los papás que puedan estar por allí, porque hablan de, ese es mi error, yo también estoy haciendo eso. Por allí leí también que comentaban que le estaba pasando que se había sentado a estudiar con su hijo, a leer con su hijo y que terminaron peleando y gritando y entonces él ahora no quiere estudiar juntos, ¿no? Y siempre que ha pasado alguna situación como esta es muy importante reparar ese error con los niños, o sea, acercarnos y decirles a ellos lo que nosotros estamos experimentando también, lo que está pasando, lo que sucedió en ese momento. Mi amor, ayer cuando estábamos en la clase, yo estaba alterada y sucedió esto y terminé gritándote, no fue mi intención. Me puedo comprometer a que en la próxima clase lo haga, sin llegar a decirle a los niños, o evitando no decirle a los niños, pero es que tú no pones de tu parte, porque es como reconocer el error, reconocer que yo como educador
que puedo estar siendo la figura que estoy teniendo ahorita, si estamos estudiando, hablando de que es el momento de repaso de las tareas, yo como adulto estoy responsabilizándome por lo que yo hice. Si yo, después de decirte que te grité y estaba mal, te hago entender que lo hice porque tú has actuado de tal manera, también te estoy tratando de hacer entender que es tu culpa que yo te haya gritado, es tu responsabilidad. Entonces, como que regresamos nuevamente la bola a ellos. Responsabilicemos nosotros como adultos de la figura que nosotros cumplimos, del control de nuestras emociones, de cómo nosotros podemos impregnarle emoción a los niños para que puedan aprender de una manera adecuada y para que esto sea atractivo y divertido. Si la lectura no es atractiva, si la lectura no es divertida y si además se presentan dificultades, los niños no van a querer leer. Entonces, ¿cómo hago para que a mi hijo le guste la lectura? Le tiene que gustar, se tiene que divertir, le tiene que atraer, se le debe estar ajustado al nivel que él puede también, porque si ponemos las expectativas muy altas, va a haber rechazo a la lectura, no lo va a querer hacer. Y estos son criterios como para que podamos tener nosotros un buen, digamos que un buen rol al lado. Por eso quisimos incluir los errores, porque son como las cosas constantes que escuchamos de los padres que nos dicen que están haciendo con los niños y que creo que que complica un poquito más la situación. Entonces, bueno, quiero compartirles finalmente algunas cosas sobre, sobre cómo vemos nosotros esto con el método. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los niños para poder asegurarnos de que el tipo de entrenamiento que los niños están teniendo está ajustado al nivel en el que ellos pueden entrenar, entonces hacemos una sesión evaluativa. En esa sesión evaluativa podemos ubicar al niño en una curva de normalidad donde pueden estar dentro de un percentil, digamos que en dificultad, donde no están llegando al nivel que esperarían para su edad, en habilidades bajas, en habilidades promedios, en habilidades superiores a las de su curso. Pero en todo esto es tener una medida exacta de dónde está el niño. Hay dos cosas que medimos de manera importante. Una es la precisión lectora, que es medir cuántas de estas palabras, qué porcentaje de estas palabras que estamos leyendo en la evaluación, los niños cometen errores al leerlas, se equivocan, omite una letra, sustituye una letra, cambia una palabra por otra, qué porcentaje de errores comete al momento de leer. Otra medida importante entonces es la velocidad con la que el niño lee, que es la cantidad de palabras por minuto. Las dos son muy importantes. Yo diría que primero el porcentaje de errores, porque yo necesito leer de manera adecuada para entonces tener velocidad lectora. Luego de que los niños tienen 3, 4 meses, dependiendo del caso, entrenando con el programa, volvemos a aplicar la evaluación y esto nos permite tener una medida de evolución. En este caso, la evaluación previa o la inicial son estos indicadores en verde de porcentaje de errores y luego nos marca otro porcentaje de errores. Así vamos a tener una medida comparativa de dónde estábamos y dónde estamos ahora. Aquí lo tenemos en palabras por minuto. En porcentaje de errores buscamos disminución. O sea, que los errores que tengan puedan disminuir con el tiempo. En palabras por minuto buscamos aumento, que los errores, la cantidad de palabras por minuto que pueda leer el niño pueda ir en aumento y que ahora pueda leer más palabras por minuto. Nosotros tenemos 3 formas de entrenar. El primero es Glyphing Pro Webinar, que es nuestro programa más completo. Glyphing Pro Webinar es un entrenamiento especializado, es específico para las dificultades que puedan estar presentando
incluye 8 sesiones grupales de máximo 3 niños en vivo de 45 minutos online con un especialista. Estos son sesiones que hacen 2 veces a la semana, por eso son 8 sesiones al mes. Luego de eso tienen hay otras descripciones o cosas que incluye el Glyphing Pro Webinar, que son las sesiones personalizadas según la dificultad lectora. Podemos asignar cada una de las sesiones en función a los resultados que vamos teniendo. Las actividades ajustadas por el profesional, el nivel lector de cada niño. Tenemos evaluaciones descriptivas de áreas y habilidades lectoras. Hacemos una evaluación, como les decía al inicio, otra al final. Hay un horario flexible para las actividades que ellos hacen desde casa. En las sesiones grupales tenemos horarios establecidos por cada uno de las sesiones que hacen los niños, y en los entrenamientos que hacen desde casa tienen un horario flexible. Es decir, ellos en Glyphing Pro Webinar hacen sesiones todos los días desde casa, con un usuario y contraseña individual, donde entran a la página web y les sale una sesión con actividades como las que les he ido mostrando durante el webinar. Y adicional a esa, hacen 2 clases a la semana en pequeños grupos. O sea, tienen su entrenamiento individual de todos los días, una sesión de 10 a 12 minutos cada día, y tienen las 8 clases al mes grupales. Tenemos monitoreo constante de rendimiento, del rendimiento que el niño va teniendo. Hay un diseño individualizado del plan atencional. Tienen un acceso gratuito a descargar una aplicación que se hizo para Glyphing en específico, que se llama Riddle, que es un juego, un videojuego, que pueden descargar en el celular y pueden jugarlo para favorecer las habilidades lectoras, y 20% de descuento en sesiones adicionales 1 a 1 con especialistas si quisieran tenerla. Este es el costo. Nosotros estamos ahorita, durante el mes de abril y el mes de mayo, hicimos unos costos reducidos del 20% para los niños que estén entrenando con Glyphing. Luego está Glyphing Pro desde casa, donde ellos tienen este mismo entrenamiento que les acabo de hablar, pero ellos no tienen las sesiones, las clases 2 veces a la semana. Es decir, tienen un entrenamiento individual, se hacen las evaluaciones, se les hace el seguimiento, y tienen sesiones todos los días como las que les estamos hablando, que entran cada día a hacer estas sesiones desde casa, y cancelan una mensualidad también por este servicio, por tener cada una de las sesiones, y es un entrenamiento pro individualizado. Luego está nuestra versión Go, que es una versión que tenemos disponible para niños que necesitan entrenar la lectura y estén en primero, segundo o tercer grado. Este es un entrenamiento automatizado, es decir, que entrenan directamente con la plataforma. O sea que no somos nosotras quienes estamos detrás asignando cada sesión, sino que les creamos un usuario para que puedan entrar y para que según el nivel que les corresponda, pues puedan ir haciendo las sesiones. El programa tiene un sistema RTI, que es de respuesta a la intervención temprana, que cada 10 sesiones que el niño hace, se reajusta según los resultados que tiene, se reajusta de manera automática y le asigna nuevas sesiones. Y es un entrenamiento que pueden hacer de manera autónoma, o sea que sin la intervención constante del especialista. No es un entrenamiento que se recomienda cuando hay dificultades o cuando estamos en niveles mayores a tercer grado, pero es un entrenamiento automático con un costo mucho más reducido y que puede traerles mucho beneficio. Quiero darles las conclusiones para que vamos a las preguntas que puedan tener de esta parte final. Las dificultades de la lectura se superan y se mejoran con trabajo sistemático y una oportuna evaluación e intervención. Si sabemos qué tenemos que hacer, si sabemos cuáles son las dificultades o el nivel del niño y sabemos para lo que él está listo de entrenar, podemos trabajar muchísimo y sacar mucho provecho de esto. Les escribo también que incluso en casos de compromiso cognitivo u otras limitaciones, como les había hablado anteriormente, siempre habrá mucho por hacer.
pueden entrar en www.aprenderaleerpanamá.com y van a recibir información tanto del programa como de lo que le hemos hablado hoy. Así que bueno, tenemos por aquí algunas preguntas, ¿verdad? Sí, estaban preguntando si la moneda es en pesos panameños, es en dólares. Ajá. Consultan si para el Glyphing Go hay una evaluación previa. Sí, en el Glyphing Go también hay una evaluación, solo que es una evaluación automatizada. Una vez que ustedes empiezan con Glyphing Go, les llega un email con una evaluación de teleentrenado, que es el padre hace una sesión evaluativa donde va a ir marcando según lo que la plataforma está evaluando, los errores, los aciertos, los tiempos. Es una evaluación sencilla de mecánica lectora directa. Es bastante diferente a la evaluación Pro, porque la evaluación Pro sí vemos como cada una de las habilidades de decodificación y nos podemos dar cuenta de que hayan dificultades en alguna, y en esta básicamente es como una medida de inicio para saber desde dónde asignarle sesiones a los niños. Glyphing Go es una sesión diaria también, así es, sí. Cada día ellos hacen una sesión y las sesiones siempre tienen una duración entre 10 a 15 minutos máximo. Los niños que están muy en iniciación, que tengan 5 o 6 años, las sesiones puede que duren entre como 8 o 10 minutos, y las de los niños un poquito más grandes puede que duren 12, 15, 16 minutos más o menos, pero tienen ese mismo rango de tiempo. Pero todos, en todas las modalidades, lo principal es el usuario individual y el entrenamiento individualizado. Galaxy Prime dice, ¿cómo hago para obtenerlo? Puedes escribirnos a info@edukidsweb.com. Puedo ponerte aquí el correo. Ya lo estoy escribiendo. Vale. A aprenderaleerpanamá.com también pueden dejar sus datos allí y les hacemos llegar la información. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta. La verdad es que yo estoy encantada de que se hayan conectado tantas personas y que hayan recibido la información sobre el desarrollo lector, que lo pongan en práctica, que nos compartan sus ejercicios. Pueden seguirnos en redes sociales como _edukids. Allí está Priscila poniendo el usuario, como _edukids, y allí siempre les estamos compartiendo de igual manera recursos. Ahí está la cuenta de Priscila también, y si entran en alguna de las dos, siempre van a ver la etiqueta de ella o mía. Así que bueno, espero que nos puedan compartir algunos ejercicios que estén haciendo en función al webinar, o que hayan aprendido en el webinar, y me encantaría ver sus comentarios y a sus chicos trabajando con algunas ideas que les hayamos dado. Así que... Consultan si se va a compartir la grabación. Lo estamos grabando y esperemos que esto lo podamos comprimir y subirlo al canal de YouTube para que lo puedan ver todo. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan una bonita tarde, gracias por asistir, gracias Priscila también por estar aquí y por acompañarnos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. ¿Cuál es el canal de YouTube? Déjame buscar el link y se los paso. Déjame parar aquí. En el canal de YouTube hay varias videos y cosas. De igual forma, en nuestra